Si crees que Mike Tyson fue el peleador más temible del boxeo, entonces nunca viste a George Foreman. So Rodriguez coming inside more than Dundee would want. He's open. There's a shot. A left hook catches him. En sus años dorados, este hombre no solo golpeaba fuerte, aniquilaba a sus oponentes. Left-right combination by George Foreman that buckles Pierre Cocher, and a right sends the South African to the canvas. Imagínate estar parado frente a un coloso de 1.92 metros, con puños que parecían martillos de demolición y un récord de knockout que hacía temblar a cualquiera. Right uppercut did the job. Eso era George Foreman, el hombre que convirtió el cuadrilátero en su coto de caza, un depredador, un titán, pero también un hombre con una historia que pocos conocen. Te damos la bienvenida. Hoy te llevaremos por un viaje al pasado, reviviendo la trayectoria de este legendario boxeador, su histórica pelea con Muhammad Ali y cómo se convirtió en una de las figuras más fascinantes dentro y fuera del ring. ¿Estás listo para conocer la historia del hombre que noqueaba con una simple mirada? Vamos a ello. Antes de convertirse en una leyenda del boxeo, George Foreman tuvo que pelear su primera gran batalla, la vida misma. Nacido en Marshall, Texas, 1949, creció en un entorno de extrema pobreza, enfrentando dificultades desde pequeño. Su juventud estuvo marcada por problemas de conducta, violencia y una vida en las calles que parecía llevarlo por el camino equivocado. Pero todo cambió cuando encontró el boxeo. Fue a través del programa Jobs Corps que Foreman descubrió su talento natural para el deporte. Bajo la tutela del entrenador Dick Sadler, fue su fuerza bruta y agresividad la que encontraron un propósito en él. En poco tiempo, pasó de ser un joven problemático a convertirse en una promesa del boxeo amateur. En 1968, con solo 19 años, representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de México. Allí su poder quedó demostrado cuando se llevó la medalla de oro en la categoría de peso pesado, dominando a cada rival con una contundencia aterradora. Fue en ese momento cuando el mundo entendió que había nacido un futuro campeón. La historia de George Foreman no comenzó en el ring, sino en la lucha por superar las adversidades. De un joven rebelde a una estrella emergente, su camino estaba apenas comenzando, y lo mejor estaba por venir. El camino de George Foreman hacia la cima no fue nada fácil, pero desde el inicio dejó claro, y bien claro, que estaba destinado a la grandeza. Su ascenso en el mundo del boxeo fue meteórico, impulsado por una combinación devastadora de fuerza, determinación y un poder de knockout que dejaba a sus oponentes sin alguna respuesta. En 1968, Foreman anunció su llegada al mundo con la declaración de intenciones innegable. Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México. Con apenas 19 años, demostró que su pegada no solo era fuerte, sino temible. Su victoria ante el soviético Lonas Yepulis no solo le otorgó el oro, sino que marcó el inicio de una carrera totalmente legendaria. Al dar el salto al profesionalismo, Foreman acumuló victorias de manera imparable. Cada pelea era una demostración de su brutalidad en el ring, con un estilo agresivo que no dejaba espacio para la duda. En 1973, con un récord impecable de 37-0, llegó su momento de gloria. Enfrentó al imponente Joe Frazier, el campeón invicto. Lo que ocurrió aquella noche fue histórico. En solo 2 asaltos, Foreman destronó a Frazier, derribándolo 6 veces con golpes tan demoledores que la transmisión en vivo inmortalizó la frase: "Lo están levantando como si fuera un muñeco de trapo". En ese momento, George Foreman no solo se convirtió en campeón mundial de los pesos pesados, sino en una auténtica fuerza de la naturaleza que parecía totalmente imparable. Pero, ¿realmente lo era? El 30 de octubre de 1974, el mundo del boxeo fue testigo de una de las peleas más icónicas de la historia, Rumble in the Jungle. En una esquina, el imbatible George Foreman, el campeón mundial de los pesos pesados, un monstruo de la pegada que había destruido a Joe Frazier y Ken Norton en pocos asaltos. En la otra, Muhammad Ali, el ex campeón, el hombre que había sido despojado de su título y que buscaba recuperar su gloria.
El combate se llevó a cabo en Kinshasa, Zaire, actual República Democrática del Congo, en un ambiente electrizante. Foreman era el claro favorito, su fuerza era legendaria y todos esperaban que Ali no pudiera soportar su poder. Pero Ali tenía un plan. Desde el primer asalto sorprendió al mundo con su estrategia del rope a dub. En lugar de intercambiar golpes con Foreman, se apoyó contra las cuerdas, dejando que el campeón lanzara bombazos uno tras otro. Foreman descargó todo su arsenal, pero Ali resistió, absorbiendo los golpes con su excepcional defensa y gastando la energía del gigante. Round tras round, Foreman se agotaba, su furia se transformaba en cansancio. Y en el octavo asalto, Ali encontró su momento. Con una velocidad increíble, lanzó una ráfaga de golpes certeros. Un derechazo final derribó a Foreman, quien exhausto no pudo levantarse. Antes la cuenta de 10, Ali había hecho lo impensable. Había derrotado al hombre más temido del boxeo y recuperado su título. Rumble in the Jungle no solo fue una pelea, fue un momento que cambió la historia del deporte. Ahora dime, si hubieras estado en ese estadio en 1974, ¿a quién habrías apoyado? Déjamelo aquí en los comentarios, te estaremos leyendo. Después de su devastadora derrota ante Muhammad Ali en Rumble in the Jungle, George Foreman pasó de ser un campeón invencible a un hombre perdido en la incertidumbre. La imagen del gigante imbatible se desmoronó y con ella, su confianza. En los años siguientes, Foreman siguió peleando, pero ya no era el mismo. En 1977, tras una inesperada derrota ante Jimmy Dong, algo dentro de él cambió para siempre. Esa noche, en el vestidor, Foreman experimentó lo que él mismo describió como una revelación espiritual. Creyó haber estado al borde de la muerte y tras esa experiencia decidió alejarse del boxeo. Dejó los guantes y dedicó su vida a la religión, convirtiéndose en un predicador y ayudando a jóvenes en comunidades desfavorecidas. Para muchos, su historia terminó ahí. Pero estaban equivocados. 10 años después, en una de las mayores sorpresas de la historia del deporte, Foreman anunció su regreso. A los 38 años, con un físico distinto y un enfoque renovado, muchos lo consideraban solo una sombra de su antiguo yo. Pero George tenía otro plan. Pelea tras pelea demostró que aún tenía poder en sus puños y en 1994, a los 45 años, logró lo impensable. Derrotó a Michael Moorer y se convirtió en el campeón mundial de los pesos pesados más viejos de la historia. Tras su derrota ante Muhammad Ali en 1974, George Foreman vivió un periodo de crisis personal y profesional. Se retiró del boxeo en 1977 después de una inesperada derrota ante Jimmy Dong y durante años se alejó del deporte. Sin embargo, el fuego de la competencia nunca se apagó en su interior. A los 38 años, en un mundo donde pocos creían en su regreso, Foreman tomó una decisión audaz: volver al ring con un objetivo claro: recuperar el título mundial. Muchos lo vieron como un espectáculo más que como un verdadero contendiente. Su físico era diferente, su velocidad había disminuido, pero su pegada seguía siendo devastadora. Pelea tras pelea, Foreman fue callando a sus críticos, demostrando que la experiencia y la determinación pueden vencer al tiempo. Y en 1994, con 45 años de edad, se enfrentó a Michael Moorer, el campeón mundial invicto de peso pesado. La pelea parecía una repetición del pasado, Foreman siendo superado en velocidad y técnica, pero en el 10º asalto, un solo derechazo cambió la historia. Moorer cayó y el mundo quedó en shock. Contra todo pronóstico, George Foreman se convirtió en el campeón mundial del peso pesado más viejo de la historia, logrando la revancha definitiva contra el tiempo, sus críticos y su propio pasado. Ahora dime, ¿crees que alguien en la actualidad podría lograr un regreso tan épico? Déjamelo aquí en los comentarios. George Foreman no solo fue un campeón, fue un símbolo de resiliencia, poder y transformación. Su carrera en el boxeo dejó una huella imborrable no solo por su brutal pegada y dominio en el ring, sino por su increíble historia de redención. Pasó de ser un temido monarca del peso pesado a un hombre derrotado, luego a un predicador alejado del deporte y finalmente a un guerrero que desafió el tiempo para escribir una de las historias más inspiradoras del boxeo. Pero su legado no se detuvo en los cuadriláteros. Foreman trascendió en el deporte, convirtiéndose en un empresario exitoso con su icónica parrilla George Foreman Grill,
que vendió más de 100 millones de unidades y lo convirtió en una de las figuras más influyentes fuera del boxeo. Además, su impacto en las nuevas generaciones de peleadores sigue vivo. Su historia demuestra que la grandeza no solo se mide en victorias, sino en la capacidad de levantarse después de caer. Hoy el nombre de George Foreman sigue siendo sinónimo de fuerza, determinación y perseverancia. Su historia inspira a boxeadores, atletas y a cualquiera que enfrente adversidades en la vida. ¿Qué es lo que más te impacta de la carrera de Foreman? ¿Su dominio en el ring o su épico regreso? Déjamelo en los comentarios y hablemos del legado de una verdadera leyenda. La historia de George Foreman es más que la de un boxeador. Es la historia de un hombre que cayó, se levantó y demostró que la grandeza no solo se mide en títulos, sino en la capacidad de reinventarse. Desde su devastador poder de knockout hasta su icónico regreso al boxeo con 45 años, Foreman nos dejó una lección inolvidable. Nunca es demasiado tarde para desafiar los límites y reescribir tu destino. Su legado sigue vivo, no solo en los libros de historia del boxeo, sino en cada persona que encuentra inspiración en su recorrido. Foreman nos enseñó que la verdadera victoria no siempre es ganar un título, sino superar las dificultades y seguir adelante cuando todo parece perdido. Ahora te pregunto, ¿cuál crees que es el momento más grande de la carrera de Foreman? ¿Su primer reinado, su derrota ante Ali o su increíble regreso? Déjame saber tu opinión aquí en los comentarios, quiero leerte. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu buen like, suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna historia épica del boxeo. Nos vemos en el próximo round.